Bueno amigos, otra vez estamos por aquí con nuestras herramientas de nuestro carro de herramientas Mannesmann. Hoy toca la bandeja número 4. Ya sabéis, vamos a ver todas las bandejas por el orden que viene el fabricante. Hoy toca la bandeja número 4. Como estáis viendo, es una bandeja de bastante surtido de herramientas, son bastante diferentes, ¿no? Y completa bastante bien el juego de herramientas que viene en el carro, ¿vale? Como estáis viendo, pues vienen dos martillos de peña, un cepillo de alambre, dos cinceles, tres llaves ajustables, una cinta métrica, un arco de sierra, un calibre, un juego de galgas y 6 botadores, que ahora los vamos a ver, como ya de costumbre, los vamos a ver con más detenimiento, ¿de acuerdo? Como veis, el carro viene bastante completo, viene bastante bien. A mí me gusta mucho porque tiene todo lo que necesitamos, ¿eh? Y la calidad, pues, es bastante buena. No podemos quejarnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece bien, por la parte superior. Vamos a ver el arco de sierra, ¿de acuerdo? Como estoy viendo, es un arco de sierra de mango lateral. Trae una hoja de sierra, tiene los dientes del revés, ya lo sé, es para que no arañe la bandeja, por eso están por el lado interior, ¿vale? De 12 pulgadas, como estáis viendo, tiene aquí el ajuste, palometa de ajuste para tensarla, empuñadura de goma para facilitar el agarre, ¿vale? Y el marco de aluminio. Este es un modelo similar, podemos encontrarlo en el mercado con facilidad, ¿vale? Como detalle, bueno, pues podemos poner la hoja sierra en recta o podemos utilizarla aquí, estos ganchos que trae, aquí los podéis ver con más claridad. Vamos a poner un poco más de luz, aquí los veis con un poco más de claridad, para poner la hoja a 45 grados, ¿de acuerdo? Y bueno, el uso de la sierra ya supongo que todos sabéis cómo es, y no olvidaros que los dientes van hacia adelante, ¿eh? Los dientes de la hoja de sierra siempre hacia adelante. Donde hacemos fuerza al cortar es hacia adelante, no tirando hacia atrás, ¿de acuerdo? Esto que no se nos olvide. Bueno, pues nuestro arco de sierra, una cinta métrica. Bueno, pues una cinta métrica con clic de sujeción, como estamos viendo, 5 metros, hoja metálica, evidentemente, que viene en centímetros, ¿de acuerdo? Es de cinta ancha, como podéis ver. Nuestro extremo de sujeción, que es móvil. Esto es algo que no sabe mucha gente. Esto se tiene que mover, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, lo explico. Si vamos a medir a tope contra algo, pues tenemos que apoyar, ¿de acuerdo? Pero si vamos a medir tirando, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta el grueso de la chapita, ¿de acuerdo? Entonces por eso es este movimiento libre, para que la chapita se desplace hacia afuera y ese milímetro, ¿vale?, no nos lo cuente. ¿Lo habéis comprendido, verdad? Supongo que sí. Bueno, pues tiene su botón para fijarla aquí, ¿de acuerdo? Este botón, aquí lo quitamos, liberamos y aquí lo fijamos, ¿vale? Y aquí tenemos en el lateral este botón de aquí, ¿vale? Es para mantenerla fija, igual que el que tenemos aquí abajo, ¿vale? Hay dos formas de mantenerla fija, ¿vale?
con este botón de aquí abajo o con el botón lateral. ¿De acuerdo? Bien, pues una cinta métrica. Vamos a ver el calibre. Bueno, pues un calibre o pie de rey, como todos conocéis, 150 milímetros de longitud. Trae las medidas en milímetros y en pulgadas. ¿De acuerdo? Y tiene una precisión de 0,05 milímetros. ¿De acuerdo? La mayoría de los calibres es de 0,1 milímetros. Este tiene un poquito más de precisión, ¿vale? Tiene 0,05. Es un poquito más preciso. Bien, no tiene botón de pulsación, ¿vale? Pero sí tenemos la tuerquecita que lo fija arriba, ¿de acuerdo? Esta tuerquecita, como ya conocéis, ¿de acuerdo? No sé si llegáis a apreciarlo, tiene en el interior del nonio, tiene pues las banditas de cobre, ¿vale? Para evitar desgaste y para el ajuste, ¿vale? Para que no tenga movimientos. Ok, algo que me ha gustado es que trae la tabla de compresiones de ROC, que ya sabemos que es muy útil, sobre todo para aquello de, pues voy a hacer un agujero para un tornillo métrica 8, ¿qué broca necesito? Bueno, pues aquí os lo dice. ¿Ok? Así, ¿no? Así. Aquí lo podéis ver. ¿Ok? Bien, pues tenemos una pequeña guía en rosca métrica y rosca Whitworth. ¿Ok? Bien. Pues un calibre. Trae, como no, pues un juego de galgas. Un juego de galgas de espesores, de láminas planas, ¿vale? Que van desde las 0,05 hasta 1 milímetro, que es el juego normal, el que vamos a encontrar siempre en cualquier sitio, ¿vale? Con las medidas grabadas en relieve, no sé si lo podréis apreciar, ¿de acuerdo? Y en la hoja más fina, evidentemente, pues el láser, ¿vale? Para no deformar la hoja, pues se hace con láser. ¿Ok? El juego de galgas tiene, creo que son 20 hojas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, 20 hojas. ¿Ok? Juego común. Con su fundita de plástico. Para que no se nos oxiden. Bien. Otra cosa. Juego de botadores. Esto no puede faltarnos. Esto es bastante útil. Juego de botadores, ya sabéis, acero. Este es de 10-150. Este es de 8-150. El tercero es de 6-150. No sé si podréis ver las medidas, pero sí, son 650, para eso lo digo yo, ¿vale? Este es de 5 por 150, 4 por 150 y 3 150. ¿Ok? 6 botadores que no nos pueden faltar. Bueno, vamos a ver ahora nuestro cepillo de alambre. Cepillo de alambre tiene 29 centímetros de largo
como podéis apreciar, tiene forma curvada, ¿vale? Es de madera, es de forma curvada, tiene dos agujeros para colgarlo, algo curioso, yo nunca lo había visto con dos, pero bueno, este tiene dos. Y este es de cerdas doradas, son un poquito más blandas que las de acero. Para, bueno, ya sabemos que hay cepillos de alambre de bastantes tipos, ¿vale? Estas son doradas, no son de acero, las hay de acero, son más rígidas, pero dañan más el material, ¿no? Estas son un poquito más suaves, ¿vale? No cepilléis los dientes con esto. Bueno, vamos a ver los martillos. Vienen dos martillos de peña. Tiene una longitud total de 32 centímetros. El pequeño, que es de 500 gramos. No sé si lo podremos ver aquí en la cabeza. Son 500. ¿Vale? Fijaros qué detalle más bueno. Tiene aquí una bandita de goma y una banda metálica para proteger el mango, ¿vale? Esto es muy típico de alemán, ¿eh? Esto ya sabemos que cuando se resbala o que no acertamos bien con el golpe, dañamos el mango. Bueno, pues está una protección que tiene. No va cogido con cuña, va cogido con un pasador elástico, no sé si lo podréis ver ahí, ¿vale? Es un pasador elástico lo que tiene ahí, ¿de acuerdo? Y un mango de madera, parece ser de pino. Ok, el pequeño de 500 gramos y el grande de 1000 gramos, 1 kilo. Ok, este tiene una longitud total de 36 centímetros. Ok, aquí podéis ver un poco mejor el pasador. La banda metálica un poco más grande. Ok, un buen martillo de peña, no puede faltarnos. Bien, compañeros al martillo, cinceles planos de acero 27 por 200 y el grande 30 por 300. 30 se refiere al ancho de la pala. Ok, vienen afilados porque son para utilizar en acero, metal. Ok, 30 por 300. Y por último tenemos nuestras tres llaves ajustables. Ok, tenemos la de 6, 8 y 10 pulgadas, o lo que es lo mismo, 150 milímetros, 200 milímetros y 250 milímetros de longitud. Bien, las llaves son bastante ligeras. Como podéis ver, tienen la escala grabada, ¿vale? Son de Roldana. No me gusta mucho, me gusta más la de Virola, la que tiene la tuerca aquí en el lado. Me gusta más, pero bueno, es lo que hay. Y esta en concreto alcanza hasta 20 milímetros, esta pequeñita. Tiene mango de goma para facilitar el agarre y el típico agujero para colgarla. Ok, esta sería la pequeñita, la de 6 pulgadas. La de 8 alcanzaría hasta los 25 milímetros. Como podéis ver aquí, viene graduado por los dos sitios. Ok, ¿podéis verlo? Ok, viene por los dos sitios. Y la mayor, que es de 250 milímetros y alcanza hasta 30 milímetros. Bueno, un poquito más de 30. Ok, también como las otras, con su mango de metal, de plástico. Ok, bueno, pues esta es la bandeja número 4 y en el próximo vídeo veremos la bandeja número 5, que es la penúltima, y por último veremos la número 6. Ok,
Bueno, pues nada, amigos. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, pues como sabéis, podéis hacerla en los comentarios. Yo trataré de responderos lo antes posible. Y bueno, pues cada día me gusta más este carro. Cada vez lo veo más completo. Y cada vez me gusta más. Me alegro más de haberlo comprado. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.